amigo de la casa, Raúl Aragón, que nos va a contar, bueno, obviamente lo conocen, es analista, es encuestador, siempre dándolo en los números. Raúl, ¿estás ahí? Estoy acá, sí, muchas gracias por la llamada. Dale, bueno, Raúl, querido, como te decía, como decía en la introducción, el presidente tuvo un salto muy significativo, me parece, en su aceptación o en sus niveles de imagen, que creo no se habían dado, por lo menos en lo que yo conozco, y vos me lo podés refutar, en democracia con ningún presidente argentino. Sí, que yo haya registrado, no, nunca. Tiene una mejora en su imagen altamente significativa. Es una combinación de aciertos, de que en general la ciudadanía siente que hay alguien al timón realmente, con firmeza, más allá de que uno puede decir, bueno, lo tendría que haber tomado 3 días antes, 3 días después. Están las discusiones, eso, pero son discusiones de cúpula, eso. Son discusiones de dirigencia o de los que nos dedicamos a los análisis, pero somos una absoluta minoría en general. El presidente tiene un nivel de aceptación altísimo y lo que está generando es una sensación de confianza en medio de una situación de miedo, ¿no? Porque la verdad sí, que todo esto da un poco de miedo, inquietud, si querés, en fin, lo podemos llamar de distintas maneras y seguramente no a todos nos afecta igual, pero en general creo que a todos nos afecta nos genera cierta inquietud. Claro, pero surgió, claro, sí, Raúl, surgió como ver surgir muy un líder, fuerte el liderazgo, claro, un líder a menos de 3 meses de haber asumido, o 3 meses de haber asumido la presidencia, en una situación que obviamente nadie esperaba. Sí, nadie esperaba, y no nos olvidemos que esto se nos da a nosotros en medio de una crisis económica. Sí. Nosotros Ya ni se habla de eso. Estamos en medio de una crisis económica. No, pero la crisis económica sigue estando ahí latente, ahora un poco, yo te diría, anestesiada transitoriamente, pero la crisis, la dificultad económica todavía está ahí. Creo que el presidente además hizo un gesto muy, muy fuerte y lo sigue haciendo, recalca todo el tiempo, entre la economía y la salud, entre la economía y la vida. Yo priorizo la vida. Sin embargo, hay sectores incluso del periodismo. Recuerdo días atrás bueno, no voy a mencionar el canal, en un canal importante, un periodista decía, no será peor el remedio que la enfermedad. A ver, el remedio es que lamentablemente la economía se resiente, la enfermedad es la muerte. sí. Así, realmente, ¿no? Así, ponerlo en el mismo nivel a esas dos cosas revela un nivel de insensibilidad social importantísimo, ¿no? Sí, Aragón, con respecto a esta imagen positiva que tiene el presidente, también se dio en el gobernador Axel Kicillof, en la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo viene ese tema también con distintos funcionarios del gobierno? Y bueno, Horacio Rodríguez Larreta, externo al gobierno. Quizás con el gobernador Kicillof no tan fuertemente, no tan notoriamente como se dio con el presidente, pero se está dando, y con quien se está dando mucho, y esto es un poco sorprendente, o no, digamos, porque es el que se visibiliza al frente de todo el operativo del gobierno de la ciudad, es el vicejefe de gobierno, que además es ministro de Seguridad, Diego Santilli, ¿no? Sí. Santilli aparece en todos lados todo el tiempo, hablando de todo. Claro. No lo digo burlándome, digo, qué bueno que tengamos dirigentes, y mirá que son de distintas fuerzas políticas, etcétera, pero se han puesto al frente de esto, de todo el arco político. El otro día le escuchaba al diputado Mario Negri también, con ciertas diferencias, marcando diferencias, pero marcándolas más bien desde una intención de colaborar o de corregir algún detalle, algún aspecto, que como una crítica, digamos. Al contrario, apoyando claramente y explícitamente la gestión tanto del presidente como del gobernador, como del jefe de gobierno porteño y del vicejefe de gobierno porteño. Raúl. Por otro lado, sí, sí, perdón. No, termina y te hago la pregunta. Bueno, por otro lado, nunca faltan quienes aprovechan esto para adquirir sus 5 minutos de pantalla y decir alguna cosa capciosa, ¿no? Ayer estaba escuchando, ayer o antes de ayer, a Jorge Asís diciendo que esto era una cuarentena frívola porque había tenido más acatamiento
en Recoleta que en conurbano. Por cierto que en el conurbano es muchísimo más difícil imponer una cuarentena porque hay hay un altísimo nivel de hacinamiento en el conurbano. El 8% de la población del conurbano, que representa más o menos casi 900.000 personas, viven en condiciones de hacinamiento. Esto quiere decir que hay más de 5 personas por en una habitación, Sí. con el agravante de que no tienen ni cloaca ni agua corriente. Es decir, es muy difícil. Pero ¿cuál era la alternativa? Porque yo también estoy de acuerdo con que efectivamente se cumple más en los barrios de clase media, media alta y alta, Es cierto. que en los barrios de clase baja. Pero yo te pregunto, ok, ¿y cuál es la alternativa? ¿No declarar ninguna cuarentena? Entonces, la verdad es que complicado, díganme una Raúl, sí. alternativa, Sí. porque es muy fácil ser crítico. Sí, pero acá es muy fácil ser crítico e ironizar y con cierta displicencia hablar de una cuarentena frívola. La verdad que en medio de la situación que estamos, me llama mucho la atención Sí, de un Raúl, intelectual que yo claro, he no, y respetado siempre. te ¿no? quería preguntar, con relación a esto que estás diciendo, no sé si ustedes están trabajando con encuestas o con llamados, como para ver también qué es lo que le preocupa más a la gente ahora, porque vos hablabas, el presidente priorizó la salud por sobre la economía. La gente a la que ustedes consultan, ¿cuáles son sus preocupaciones en plena pandemia? Bueno, ahí sí se ve una diferencia por universo según distrito. En la capital federal, digamos, la pandemia tiene un rango arriba de todo, bastante por arriba de la inseguridad. En cambio, en conurbano, inseguridad y pandemia tienen la misma frecuencia de mención como principal problema. Y sí, porque la inseguridad en la provincia, digamos que la delincuencia no respeta, Claro, digamos, la cuarentena. La no está en delincuencia sigue cuarentena. cometiendo delitos. Claro. No, Ahora- y eso también es un problema. Sí, perdón. No, perdón, justamente que estabas mencionando el tema de la delincuencia no respetada la pandemia. ¿Cómo ves el tema del conurbano, que es un distrito bastante complejo ya hace mucho tiempo y la situación no es fácil porque faltan medidas de higiene, hay lugares donde están hacinados más de 3 personas? ¿Qué pensás que puede pasar allí? Bueno, depende de las medidas que tome, y no solamente el gobierno de la provincia, y claramente los recursos de la provincia para enfrentar ese problema en esa área están, no digo excedidos, pero están comprometidos. Creo que va a requerir, si es que ya nos está llegando, una gran ayuda de nación para encontrar alguna solución, sobre todo el problema del hacinamiento y sobre todo el hacinamiento de los adultos mayores. Hay Sí. un plan de, por lo menos, darle alojamientos separados, transitorios, a los adultos mayores de ese sector, porque son los más vulnerables y los que están en mayor riesgo de vida. Eso todavía no está en marcha, pero se está viendo cómo hacer. Estamos hablando de varios cientos de miles de personas, no es nada sencillo.